Saludos a todos. Vamos a continuar con nuestro análisis de sistemas, particularmente la respuesta de los sistemas de segundo orden. Antes vamos a hacer un breve repaso de lo que hicimos en la última clase y vamos a continuar con el tema. Vamos a esperar finalizarlo y pues recordando un poquitico, la idea final es poder identificar un sistema, cualquier caja negra, a partir de la respuesta en el tiempo. La idea es hacerle algún análisis transitorio al sistema, observar esa respuesta transitoria, sacar algunos parámetros de esa respuesta transitoria y llevar eso a una forma canónica del sistema, en este caso para sistemas cuadráticos. Entonces, lo que habíamos hecho la clase pasada, pues había comenzado precisamente por caracterizar nuestros sistemas de segundo orden. En este caso tenemos aquí, por ejemplo, la función de transferencia de un sistema de segundo orden. Podemos hablar de una función de transferencia en forma canónica en la cual tenemos dos polos. Esos dos polos pueden estar ubicados en cualquier parte del plano complejo, pueden estar del lado izquierdo y ser polos reales, pueden estar del lado derecho y tener un sistema inestable, o pueden ser cualquier par de complejos conjugados. La idea original es que nosotros llevemos esa función de transferencia a su forma canónica, es decir, tratando de que ese término que está multiplicando a la s a la 0 sea un 1, de tal forma de que la constante que está multiplicando a la s cuadrado, pues me permite identificar la frecuencia natural del sistema. ¿Sí? Es esta omega sub 0. Entonces simplemente cualquier constante que quede multiplicando a la s al cuadrado luego de que he transformado la función de transferencia para llevar este término a 1, entonces tomo ese número y bueno, básicamente lo invierto y le saco la raíz cuadrada para poder identificar el omega sub 0. Luego de tener identificada esa frecuencia natural, me voy aquí al término constante que está multiplicando a la s y lo despejo diciendo que esa constante resulta ser igual a 2 veces zeta dividido omega sub 0. Ya identificado el omega sub 0 y pues despejando el 2, podemos calcular el valor de zeta. Omega sub 0 y zeta pues, son parámetros que identifican completamente el comportamiento de la respuesta transitoria del sistema. Obviamente, pues si esto está en forma canónica, el análisis me dice que la ganancia del sistema está determinada por la constante que esté multiplicando a la función de transferencia, en este caso el parámetro k. Pero lo importante es poder identificar el valor de zeta y omega sub 0. En general, el valor de zeta me va a decir cómo se va a comportar esa respuesta transitoria. Habíamos visto también algunos casos específicos, por ejemplo, cuando ese zeta es mayor que 1, pues esos dos polos están ubicados del lado izquierdo del plano complejo, son dos polos reales, y la respuesta se comporta, como lo observamos de forma gráfica aquí al lado izquierdo, como una especie de una exponencial, ¿sí? Con algún tipo de retardo. Ya habíamos dicho pues, que ese retardo inicial en últimas pues, se debe a que las dos exponenciales no decrecen o no crecen más bien de forma idéntica, entonces una es más rápida que la otra, entonces aparece una especie de retardo inicial, pero en principio comportamientos de este estilo yo los puedo modelar, los puedo identificar como un sistema de primer orden con algún retardo, que es mucho más fácil que tratar de identificarlos como un sistema de segundo orden, a pesar de que lo puedo hacer. Este es un caso específico. Otro caso que habíamos analizado es precisamente cuando el zeta era igual a 1. En ese caso pues teníamos un par de polos reales, pero en el mismo punto, es decir, un polo simple de grado 2. Los dos polos están ubicados en el mismo punto. La respuesta sigue siendo más o menos una especie de exponencial que eventualmente podría ser identificado como un sistema de primer orden. Entonces, por ahora no nos vamos a concentrar en estos sistemas. Nos interesa es, obviamente, que el sistema sea estable, es decir, que la respuesta a lo largo del tiempo se estabiliza a lo largo de un valor y que además, pues, no podamos identificarla como sistema de primer orden. Y ese es el caso que tenemos aquí, cuando zeta está entre 0 y 1. Cuando zeta está entre 0 y 1, en la respuesta del sistema aparece un término sinusoidal, porque ya ahora nuestros polos contienen una parte real, de hecho la misma parte real, negativa, pero también una parte compleja positiva por este lado, negativa por este lado, es decir, tenemos un par de polos complejos conjugados.
Eso hace que la respuesta ya no sea necesariamente o estrictamente exponencial, sino que esa exponencial va a modular la amplitud de una sinusoide y por eso observamos una amortiguación aquí en una especie de onda sinusoidal que se va, pues acercándose a su valor final a lo largo del tiempo. Este es el comportamiento que en últimas nos interesa y era el que estábamos analizando la clase pasada. Podríamos mencionar rápidamente los otros casos, por ejemplo aquí cuando los dos polos tienen solamente componentes complejos, no tenemos parte real, entonces la respuesta es completamente sinusoidal, es un sistema inestable y pues cuando esos polos pues sí tienen parte compleja, pero también parte real, pero positiva, entonces en ese caso pues la exponencial es creciente, no es decreciente, y tenemos una sinusoidal con una amplitud que crece con el tiempo, es un sistema también inestable, por ahora no interesante para el análisis. Y el último caso en el cual los dos polos son reales, pero están del lado derecho, ya como hemos mencionado muchas veces en clase, es un sistema inestable, y en este caso por ser solamente componentes reales en los polos, pues crece de forma exponencial, tampoco es el caso que nos interese para modelar un sistema. Entonces, cuando miramos la forma de la respuesta, pues en últimas, dependiendo de los casos que queremos analizar, cita mayor que 1, cita igual a 1 o cita entre 0 y 1, pues nosotros podemos en cada caso calcular la respuesta del sistema para una entrada paso unitario y mirar cómo se comporta a lo largo del tiempo y tratar de extraer parámetros interesantes de esa respuesta. Aquí, por ejemplo, tenemos el cálculo de la respuesta en el tiempo para un sistema cuando cita es igual a 1, es decir, tenemos un par de polos reales en el mismo punto, el lado izquierdo, y excito el sistema con un paso unitario, es decir, este U de S es 1 sobre S. La respuesta pues la tenemos en esta parte inferior y pues en el tiempo pues tendríamos una respuesta como si fuera un sistema exponencial de primer orden, no hay sobrepaso, como comentábamos hace unos minutos. No sería muy interesante modelarlo como un sistema de segundo orden porque no presenta la característica sinusoidal típica o propia de un sistema con componentes complejas. Algo similar ocurriría cuando cita es mayor que 1, solo que aquí tenemos dos polos reales diferentes. Esta respuesta pues también la habíamos analizado cuando estuvimos mirando el sistema de primer orden. De hecho, fue uno de los ejemplos que utilizamos para analizar los sistemas de primer orden. Veíamos que teníamos dos polos reales, ¿sí? Que los dos generaban un componente exponencial y a lo largo del tiempo pues la respuesta era muy similar a un único sistema con un único polo real, entonces lo podríamos modelar como un sistema de primer orden, entonces tampoco es muy interesante en este caso. Es interesante analizar el caso en el que cita está entre 0 y 1 y para ese caso pues nosotros podemos hacer el mismo análisis, es decir, ¿qué pasa cuando la entrada, cuando excito al sistema con una entrada paso unitario, es decir, 1 sobre S? ¿Cómo es la respuesta a lo largo del tiempo? Entonces podemos efectivamente analizarlo, hacer las fracciones parciales, la transformada inversa de Laplace y llevar esto al dominio del tiempo. Aquí tenemos una forma en la cual pues tenemos unos términos coseno más seno. Esto eventualmente pues utilizando relaciones trigonométricas lo podemos convertir en una única sinusoide, ¿sí? Aquí lo tenemos más abajo, entonces lo podemos llevar a una forma de una sinusoide, obviamente para poderlos unificar en una sola sinusoide, pues aparece un ángulo de desfase que está aquí, phi, y vemos que efectivamente es una sinusoide cuya amplitud está modulada por una exponencial decreciente. Como hemos mencionado antes, en todos los parámetros de la respuesta aparece zeta y omega sub 0. Zeta y omega sub 0 caracterizan la respuesta del sistema. Entonces, si yo puedo identificar de la curva en el tiempo al valor de zeta y al valor de omega sub 0, pues en últimas puedo identificar toda la respuesta del sistema en el tiempo, que ustedes observan. Este phi, este ángulo de desfase, también depende, como ustedes observan aquí, de zeta. Entonces, si yo puedo identificar esos dos parámetros, puedo tener la respuesta en el tiempo y de hecho puedo tener la respuesta en frecuencia, la forma de la función de transferencia. Entonces lo siguiente que hacíamos era, bueno, llevar eso a una forma asimilable. Bueno, hacíamos algunos análisis, habíamos encontrado que si nosotros
Esto corresponde obviamente a un par de polos complejos conjugados del lado izquierdo y pues teníamos aquí unos componentes que formaban un triángulo rectángulo. Aquí en esta parte, sobre el eje complejo, pues teníamos lo que habíamos llamado frecuencia de amortiguación, omega sub d, la habíamos definido para poder simplificar un poco las ecuaciones y que dependía únicamente de omega sub 0 y, y de zeta. De alguna forma, pues es una frecuencia como tal porque la vemos aquí teniendo el comportamiento de una frecuencia. Y veíamos que al reflejar ese parámetro sobre el plano complejo, pues aparecía siendo el término en esta parte, ¿sí? Teníamos también nuestro término real, podríamos calcular entonces, bueno, el valor real del polo, podíamos entonces calcular la hipotenusa y nos dábamos cuenta que había una relación entre ellas y que en general debido a esa relación, pues obviamente esta omega sub 0 siempre iba a ser mayor o en el peor de los casos, no, siempre va a ser mayor que la frecuencia de amortiguación porque si fueran iguales, los polos estarían sobre el eje complejo y ya no correspondería al caso en el que zeta estaría entre 0 y 1. Es decir, en general, omega sub 0 siempre iba a ser mayor que la frecuencia de amortiguación. Habíamos definido algunos parámetros interesantes. Entre esos parámetros interesantes, pues el primero era el sobrepaso, lo habíamos definido como el porcentaje en el que la señal excedía el valor nominal. Aquí habíamos asumido una ganancia de 1 para poder analizar la curva. Si esto es una ganancia de 1, pues entonces el sobrepaso es todo lo que exceda ese valor de 1, la respuesta inicial, es decir, el pico más alto de la respuesta. El tiempo a ese máximo lo habíamos llamado tiempo al pico. Habíamos definido también un tiempo time delay, que era un tiempo de retardo, cuando la respuesta o lo que le costaba en tiempo ir a la respuesta desde el 10% de su valor hasta el 90% de su valor. Ese es el time rise, del 10% de su valor al 90% de su valor. El time delay, que es el tiempo de retardo, era lo que le costaba en ir desde la excitación hasta el 50% de su valor. Y hablábamos de un tiempo de estabilización en el cual pues nosotros tomábamos un porcentaje. Aquí en la gráfica estoy tomando un 5%, pero dependiendo de los autores puede llegar a ser un 3%, puede llegar a ser un 2%, puede llegar a ser un 1%, pero la idea es que ese tiempo es el instante en el cual, dependiendo de ese porcentaje, la respuesta entra al más o menos ese porcentaje con respecto al valor nominal y no vuelve a salir. Es decir, está dentro del 5%, más o menos el 5% del valor final, o más o menos el 2% del valor final, o más o menos el 1% del valor final. Aquí en la gráfica lo estoy tomando más o menos el 5% del valor final, aquí en este valor y aquí en este valor. Para calcular estos parámetros, entonces podríamos hacer uso de la respuesta en el tiempo. Si ya tenemos la respuesta en el tiempo para cualquier sistema cuadrático en general, pues podemos tratar de encontrar, por ejemplo, el valor máximo y el instante en el cual ocurre ese valor máximo. El valor máximo lo podríamos hallar derivando la ecuación con respecto al tiempo, de la respuesta en el tiempo, igualando esa derivada a 0. De esa forma podríamos encontrar el valor y el valor en el tiempo y el valor máximo de la función en el tiempo. Entonces, de esa forma podemos identificar, por ejemplo, formas simples para calcular la respuesta, el tiempo en el que ocurre el máximo valor de la respuesta. Haciendo ese análisis podemos llegar a que el tiempo al pico, el tiempo en el que ocurre ese valor máximo, es igual a pi sobre la frecuencia de amortiguación, o lo que es lo mismo, pi sobre omega sub 0 raíz cuadrada de 1 menos zeta al cuadrado. Es decir, el tiempo al pico en este caso, depende tanto de la frecuencia natural como de zeta. Como hemos dicho antes, si nosotros tenemos estos dos parámetros, podemos en últimas caracterizar la respuesta en el tiempo. Si podemos medir omega sub 0 y zeta en la respuesta en el tiempo, es decir, en esta curva, nos podemos devolver a la ecuación en el tiempo o a la función de transferencia. En este caso, hemos encontrado una expresión, ¿sí?, el tiempo al pico, que yo puedo medir en la curva en el tiempo. Puedo saber, si hago esta respuesta en el laboratorio, puedo saber este valor cuando ocurre el pico máximo y por tanto tener una expresión que me relaciona omega sub 0
y cita. Mencionamos en últimas que cualquier expresión para estos tiempos, es decir, ya tenemos para el tiempo al pico, pero también para el tiempo de subida o para el tiempo de retardo o el tiempo de estabilización, todos estos tiempos relacionan en su expresión omega sub 0 y zeta. Es decir, con cualquier parámetro de tiempo, o más bien con cualquier par de parámetros en el tiempo, podría yo definir estos dos parámetros a partir de curvas, mediciones en la curva en el tiempo. Bueno, ya teniendo entonces la expresión para el tiempo al pico, pues simplemente me devuelvo y calculo el otro parámetro, es decir, tomo ese tiempo al pico, lo reemplazo por aquí en la ecuación general y encuentro cuál es el valor máximo. Bueno, valor máximo en porcentaje, es decir, básicamente sobre el valor final de la señal. Y puedo encontrar una expresión general en porcentaje para el sobrepaso que hemos llamado M sub P. Entonces, en este caso, por ejemplo, habíamos llegado a que ese sobrepaso era igual a 100 por e a la menos zeta por pi sobre raíz cuadrada de 1 menos zeta cuadrado. Es decir, el sobrepaso depende única y exclusivamente de zeta. A diferencia de los tiempos, el valor del sobrepaso, este valor de sobrepaso, solamente depende de zeta. Todos los tiempos dependen de zeta y omega sub 0, pero el sobrepaso me define el valor de zeta. Como es una expresión un tanto compleja, yo les sugería una posible forma de manipular esa expresión es simplemente tabulándola o generando una gráfica. Aquí tenemos una gráfica en el cual pues yo he dado simplemente los posibles valores al coeficiente de amortiguamiento, al zeta, puede variar entre 0 y 1, entonces yo le di valores entre 0 y 1 y determiné para cada uno de ellos cómo se comportaba el sobrepaso de acuerdo a esta expresión. Eso lo puse aquí en forma de gráfica, pero puedo también tenerlo en forma de una ecuación, puedo tenerlo en forma de una tabla, o si ustedes lo desean, pues simplemente despejar la ecuación, lo que a cada uno de ustedes le parezca más sencillo. Aquí tenemos entonces cálculos similares para los otros parámetros del tiempo. Aquí tenemos unas aproximaciones, un par de aproximaciones, dado que las ecuaciones resultan ser un poco más complejas de despejar, pero un par de aproximaciones para el tiempo de retardo, al 50% de la señal. Entonces vemos que nuevamente, en ambos casos, sea para esta primera aproximación o para esta segunda aproximación, dependen de zeta y omega sub 0. Este es para el caso del retardo y para el tiempo de subida, time rise, aquí tenemos cuando va del 10 al 90% del valor final, lo mismo un par de aproximaciones para tratar de simplificar las ecuaciones. Igual que antes, dependen de zeta y de omega sub 0. Ok. Para el tiempo de asentamiento, entonces, como hemos mencionado antes, pues eso depende mucho de los textos. Algunos textos utilizan el 2%, otros utilizan el 5%, otros utilizan el 3%. Aquí en este caso están las ecuaciones para el 5% y lo mismo, hay un par de ecuaciones para aproximarlas. En este caso es un poco más complejo generar las ecuaciones, entonces para no enredar tanto las cosas, se presentan dos aproximaciones. Una cuando el zeta es relativamente pequeño, por debajo de 0,69, tenemos esta pequeña aproximación. Y la otra, bueno, cuando el zeta es mayor que 0,69, entonces tenemos esta otra aproximación. Pero en ambos casos vemos que ese tiempo también depende tanto de zeta como de omega sub 0. Y finalmente planteamos un ejemplo. En el ejemplo, pues básicamente nos decían que en el laboratorio se había hecho una prueba de un sistema, una caja negra, nos había dado una respuesta ondulante, es decir, al tener yo un sobrepaso y una oscilación hasta quedar en el valor final, pues me doy cuenta que esto lo puedo modelar como un sistema de segundo orden. Es posible que el sistema sea de orden superior, pero en este caso el comportamiento es similar a un sistema de segundo orden. En el laboratorio logra medir también el valor del sobrepaso, en este caso me dicen que es del 30% de sobrepaso, y el instante después de aplicado el paso unitario de excitación en el cual ocurre. O sea, yo excité mi sistema aquí en 0 y 2.5 segundos después obtengo el valor máximo de la elongación que obtuvo un valor del 30% de sobrepaso, es decir, alcanzó 1.3 porque en este caso estoy asumiendo una ganancia de 1. Ok, si eso es así, ya sabemos que el sobrepaso depende única y exclusivamente de zeta, pues yo me puedo devolver acá a la gráfica que teníamos y mirar, bueno, con ese sobrepaso del 30%, ¿cuánto es el zeta? Entonces me puedo venir por acá
y puedo ver que cita está como en este punto, alrededor de 0.36, 0.37 más o menos. Habría que tomar una regla y hacer una medición exacta, pero ahí puedo encontrar el valor de ese cita. Si lo quiero hacer de forma más precisa, entonces, bueno, yo tengo la ecuación del sobrepaso, simplemente la despejo, en este caso, pues aplicando logaritmos ambos haciendo el álgebra del caso, y llego al final que cita es igual a 0.36. Entonces, como hemos dicho, igual que en la gráfica, es más o menos 0.36, más o menos por acá. Listo, ya con el valor de cita solo nos falta valor de omega para caracterizar por completo el sistema. Pero pues otro parámetro que medí fácilmente aquí fue el tiempo a ese pico. Me decían que era 2.5 y nosotros tenemos expresiones matemáticas para ese tiempo al pico. Entonces podríamos utilizar esas expresiones, el valor de cita que acabamos de calcular, para despejar el parámetro que me hace falta, que en este caso es omega sub 0. Entonces haciendo el cálculo me da el valor de omega sub 0, en este caso 1.35 radianes por segundo. Con el valor de cita, con el valor de omega sub 0, tengo completamente caracterizada la función de transferencia de un sistema de segundo orden que, digamos, tiene una respuesta transitoria similar a esto que estamos mostrando acá. Es decir, yo puedo modelar este sistema desconocido por un sistema de segundo orden. Simplemente utilizo eso para reconstruir la función de transferencia, que es lo que tenemos acá. Entonces, recuerdo la función, la forma canónica de la función de transferencia, reemplazo los valores y llego a una ecuación que es esta que tenemos en la parte inferior derecha. Para verificar si esto está bien, pues yo tomo mis herramientas software, puede ser MATLAB, puede ser Python, puede ser cualquiera de las herramientas que ustedes prefieran, y grafico la respuesta al paso. En este caso, pues grafico la respuesta al paso y verifico que la respuesta transitoria del sistema corresponde con lo que teníamos originalmente. Y efectivamente veo que por aquí el pico, en más o menos 2.5, corresponde a 1.3 o un 30% del sobrepaso. Entonces, podemos ver que efectivamente coincide con lo que estábamos esperando. Esto era lo que habíamos dado la clase pasada. Espero que pues, este repaso les sirva para aclarar dudas y vamos a continuar inmediatamente entonces con la parte final, la siguiente parte de los sistemas de segundo orden. Entonces, para esta primera parte vamos a concentrarnos en qué es lo que está pasando realmente en el plano complejo para estos sistemas de segundo orden, aunque realmente ya muchas de estas cosas las mencionamos en la clase anterior o incluso en el resumen que acabamos de hacer. Aquí tenemos una imagen un poquito maximizada del plano complejo y de los casos que hemos analizado con anterioridad, es decir, qué pasa cuando el cita es mayor que 1, qué pasa cuando cita es igual a 1, qué pasa cuando cita está entre 0 y 1. Entonces, en general, cuando tenemos un cita mayor que 1, pues hemos dicho que tenemos dos polos reales. Entonces aquí podríamos tener uno, en esto que está aquí, en esta cruz azul que está en el extremo izquierdo. El otro podría ser este que está en la parte de acá, ¿sí? Que está más cercano al origen. Ambos sobre el eje real. Estamos hablando cita mayor que 1. Si empezamos a variar esos valores de cita, es decir, empezamos a reducir ese valor de cita hasta que cita se haga igual a 1, entonces lo que yo voy a hacer es como que mover estos polos que están aquí, este que está acá y este que está acá, este lo voy a mover hacia el lado derecho, este que está aquí del lado derecho lo va a mover hacia el lado izquierdo y los dos polos se van a unir en este punto cuando el cita es igual a 1. Es decir, este se viene para acá, este se viene para acá, a medida que el cita se hace cada vez más pequeño y se va acercando a 1, y cuando es igual a 1, se encuentran los dos en este punto. Es decir, cuando cita es igual a 1, tengo un par de polos idénticos, reales, sobre el eje real. Un polo simple, pero de grado 2. Ok, cuando llego a este punto, puedo seguir variando el valor de cita, es decir, puedo hacer que cita siga reduciéndose, lo reduje hasta que fue igual a 1, pero puedo hacer que cita sea menor que 1, que es de hecho los casos que me interesan. Entonces, cuando cita se hace inferior a 1, es decir, 0.99, 0.98, 0.97, lo hago más pequeño, entonces empiezo a ver que uno de los polos, ¿sí? Uno de estos dos polos se va hacia arriba, mientras que el otro de estos polos se va hacia abajo.
empieza a desplazarse a lo largo del perímetro de un círculo, ¿sí? Entonces, por aquí, por ejemplo, estoy graficando una de esas posiciones, esta que está acá, mientras que el otro, el complejo conjugado, se desplaza por el otro semicírculo hasta esta posición. Como hemos dicho, la distancia radial en el plano complejo es omega sub 0, ¿sí? Y esto, en últimas, va a seguir ocurriendo a medida que yo hago más pequeño el valor de zeta, es decir, sigo reduciendo el valor de zeta y este polo sigue moviéndose para acá, el otro polo complejo conjugado se sigue moviendo para acá, hasta que zeta se hace cero. En el punto en que zeta se hace cero, ya yo sé que este polo ha llegado al eje complejo, el de acá abajo también ha llegado al eje complejo, y la respuesta se vuelve completamente sinusoidal, ¿sí? En principio no es lo que yo quiero quedarme en las posiciones anteriores, es decir, en todo este trayecto que está acá y en todo este trayecto de acá. La idea básica es que si yo me quedo en este trayecto de acá, en este semicírculo, o lo que es lo mismo, el otro polo complejo, en este trayecto de acá, antes de que llegue a este punto, pues voy a obtener una respuesta sinusoidal amortiguada por una exponencial, ¿sí? Es decir, voy a tener una respuesta que es estable. Recuerden que si llego aquí al eje complejo, pues me vuelvo sinusoidal, me vuelvo inestable, entonces no quiero llegar al eje complejo, me quedo antes. Pero el asunto es en qué parte antes, ¿sí? Me puedo quedar en cualquiera de estas posiciones o en cualquiera de estas posiciones y cualquiera de ellas me va a producir una respuesta estable, pero con un sobrepaso, un determinado valor de sobrepaso. ¿De cuánto es ese sobrepaso? No lo sé, hay que calcularlo, ¿sí? Pero voy a tener una oscilación, voy a tener un sobrepaso y al final pues la respuesta se va a estabilizar en un valor final. ¿Listo? Aquí he traído nuevamente la imagen que tenía antes, pero he agregado los otros parámetros que había mencionado con anterioridad, que no había querido incluir para no complicar la respuesta, pero ya habíamos dicho que el componente en la parte compleja del polo, pues era precisamente la frecuencia de amortiguación omega sub d, es este término que está acá. La hipotenusa ya hemos dicho también que era omega sub 0, entonces en últimas pues tengo caracterizada desde el punto de vista geométrico la respuesta de este sistema. La parte real está dada por zeta omega sub 0. Entonces la parte real, zeta omega sub 0, la parte compleja, omega sub d, y la hipotenusa de ese triángulo, omega sub 0. Yo puedo, pues, si he dibujado esta hipotenusa aquí de este pequeño triángulo de la respuesta, pues yo puedo definir este ángulo θ que está en esta parte de acá. Y si yo tengo este ángulo θ y sé que este es un ángulo rectángulo el que estoy colocando acá, pues yo puedo establecer relaciones geométricas para ese ángulo que está acá. De hecho, pues yo puedo mirar efectivamente que el coseno de ese ángulo, ¿sí?, es precisamente el adyacente, ¿sí?, zeta por omega sub 0, dividido la hipotenusa, omega sub 0. Es decir, que el coseno de ese ángulo es básicamente zeta, lo cual resulta bastante interesante y que vamos a utilizar de aquí en adelante. Ok, como habíamos mencionado hace unos minutos, tenemos un sobrepaso, unas ecuaciones para sobrepaso, y en general pues me interesa poder diseñar el comportamiento del sistema simplemente observando, o más bien asignando la posición de los polos en el plano complejo, ¿sí?, sabiendo que eso de alguna u otra forma se va a reflejar en la respuesta transitoria. Entonces, aquí voy a hacer algunas suposiciones. Voy a hacer una suposición de que en general, para mi respuesta transitoria del sistema, yo no quiero un sobrepaso superior al 5%, es decir, voy a limitar el sobrepaso a máximo un 5%. Si eso es así y yo conozco la ecuación del sobrepaso, pues puedo mirar cómo se comporta el zeta cuando el sobrepaso es máximo del 5%, y eso es lo que estoy haciendo. Entonces miro a ver cómo se comporta el sobrepaso, entonces me doy cuenta que ese sobrepaso en general va a estar por encima, o en el peor de los casos, igual a 0.7. Con sobrepasos más altos, pues voy a tener un valor de zeta menor a 0.7. Entonces, al limitar el sobrepaso, yo estoy también limitando el valor de zeta.
Ok, estoy diciendo que zeta no puede ser mayor que 0.7. ¿Cómo se refleja esa restricción en el plano complejo? Entonces yo había dicho que aquí había una relación entre zeta y este ángulo que está acá. Estoy diciendo que el coseno de teta es igual a zeta. Entonces, pues yo puedo establecer a partir de la restricción del valor de zeta una restricción para el valor de teta. Es decir, básicamente si hago el arco coseno de ese ángulo, puedo decir que más o menos la idea es que ese teta no puede ser superior a 45 grados. ¿Sí? Si hago el arco coseno de 0.7, me doy cuenta que este ángulo debe ser de máximo 45 grados. Si este ángulo teta es mayor, el sobrepaso supera el 5%. ¿Sí? Si yo restringo a que mi sobrepaso debe ser máximo del 5%, entonces yo debo ubicar los polos por debajo de este ángulo de 45 grados. Es decir, he trasladado una restricción de sobrepaso a una restricción de localización de polos en el plano complejo. ¿Cómo se ve eso en el plano complejo? Más o menos así. Lo que yo estoy diciendo es que restringo la localización de los polos al interior de este cono sombreado que está aquí. Este cono sombreado tiene aquí un ángulo de 45 grados, como son polos complejos conjugados. Entonces tengo la restricción en la parte de arriba, tengo la restricción de la parte de abajo, también 45 grados. Pero si yo quiero que el sobrepaso no supere el 5%, yo debo garantizar que los polos deben estar al interior de esta zona sombreada. Si yo los coloco un poquitico para acá, un poquitico para acá, un poquitico para acá, siempre en cualquiera de esas posiciones voy a tener un sobrepaso superior al 5%. ¿Listo? Entonces, de esta forma estoy restringiendo la localización de los polos al seleccionar una determinada respuesta del sistema. Es decir, al decir que no quiero un sobrepaso superior al 5%. Si yo quiero otro criterio, debo hacer el cálculo otra vez. Yo digo, no, yo puedo permitir un sobrepaso hasta el 10%. Entonces debo hacer el cálculo del teta otra vez. Es decir, bueno, está bien. Si es del 10%, entonces aquí tengo que hacer el cálculo nuevamente, despejar con un 10%, calcular el nuevo zeta y calcular el nuevo teta. Pero pues 5% es en general bastante adecuado para la mayoría de los casos, por lo menos dentro del curso. Listo. Eso me restringe entonces el sobrepaso. Zeta solamente me da el sobrepaso, pero para caracterizar completamente el sistema necesito otro parámetro. Ya habíamos hablado de que en general la omega sub 0 está muy relacionada con los tiempos, entonces me toca mirar las condiciones de tiempo para tratar de establecer restricciones adicionales. Aquí en este caso, por ejemplo, tengo la del tiempo de estabilización. Estoy diciendo que estoy asumiendo un tiempo de estabilización de más o menos el 2%, entonces estoy tomando valores que van más o menos el 2% del valor final de la señal. A eso lo he llamado aquí D y he definido una ecuación para ese D. Simplemente el valor final menos el valor máximo, que en este caso es del 100% o 1. Si eso es así, entonces yo puedo también calcular cómo se refleja en el plano complejo alguna restricción en el tiempo. Entonces estoy restringiendo, en este caso, el tiempo de estabilización, ¿sí? Estoy restringiendo un cierto valor y estoy mirando cómo se refleja eso en la ecuación que me restringe el valor de omega sub 0. Entonces, simplemente tomo la ecuación general de un sistema de segundo orden en el tiempo, ¿sí? Recuerdan ustedes, nuestra sinusoide con nuestro desfase, con nuestra amortiguación exponencial, y pues trato, bueno, en este caso lo estoy analizando para una ganancia de 1, pues trato de restringir el valor al 2%. Entonces el valor del D al 2%, entonces calculo aquí la ecuación para el D, simplemente le resto el 1 al valor de la respuesta, hago el análisis y bueno, miro en caso de la magnitud, que sería el valor máximo, cuando estaría dentro del límite máximo. Entonces llego a una expresión que es esta que tenemos acá. Esta expresión, como las que teníamos anteriormente para el tiempo, pues yo veo que depende explícitamente de la frecuencia natural y del tiempo, ¿sí? En este caso, pues para simplificar un poco, pues recuerden ustedes que en la forma
de la sinusoide amortiguada, pues teníamos la frecuencia de amortiguación, entonces por acá nos aparece la frecuencia de amortiguación, pero ya sabemos que esa frecuencia de amortiguación, pues en últimas vinculaba a la frecuencia natural y el zeta, y por eso al hacer la expresión final, pues se cancela una frecuencia natural, pero me queda nuevamente el zeta. Con ese D, que yo puedo, pues aquí lo tengo al 2%, pero realmente lo puedo restringir al valor que yo quiera, puedo darle el valor que yo quiera. Aquí en este caso, por ejemplo, lo estoy restringiendo al 5%, ¿sí? Puedo saber exactamente, o puedo asignarle el valor de error final del 5%, del 2% que yo quiera, pero al colocarle aquí el valor, pues yo hago una restricción para la localización del término real en el lado izquierdo del plano complejo, ¿sí? Recuerden que en últimas, zeta básicamente me está restringiendo el sobrepaso. De alguna u otra forma, el tiempo de la respuesta, pues, el error, los tiempos, en últimas van a estar relacionados con omega sub 0. Entonces, aquí en últimas, al establecer una restricción en el tiempo, estoy diciendo, bueno, el valor de la parte real debe estar ubicado en cierta posición, a partir de cierta localización. Y al hacer el despeje de acá, ¿sí? Asumiendo, por ejemplo, valores típicos de zeta para estas respuestas, en general puedo decir que no voy a permitir un sobrepaso muy alto, entonces zeta debería ser en general dentro de este cierto rango práctico. Entonces, bajo esas condiciones, en general, puedo decir que la parte real de mi polo debe estar por encima de este valor que depende específicamente del tiempo de estabilización. Es decir, con esta restricción del 5%, yo estoy diciendo que, bueno, aquí está el 5%, aquí tengo los cálculos para el 2%, pero en últimas estoy diciendo, ya sea para el 5% o ya sea para el 2%, que ese valor de la parte real depende del tiempo de estabilización, ¿sí? Con alguna constante, pero depende del tiempo de estabilización. Y eso se refleja acá en el plano complejo como una línea vertical, ¿sí? Aquí en este caso estoy tomando el valor del 2%, entonces para un valor del 2% estoy diciendo que zeta tiene que ser mayor o igual que esto que está acá, es decir, 4.4 sobre el tiempo de estabilización que yo quiera en la respuesta. Si yo quiero una respuesta rápida, pues yo tomo un tiempo de estabilización más pequeño, más hacia acá. Si yo puedo permitirme una respuesta lenta, pues tomo un tiempo de estabilización más para acá. Pero en el momento en que yo define ese tiempo de estabilización, sí, calculo este parámetro y digo, entonces, para cumplir ese tiempo de estabilización, la parte real debe estar del lado izquierdo de esta línea vertical, en el caso del 2%. Entonces ya tengo dos criterios: el cono de 45 grados que me restringe el sobrepaso y la línea vertical que me restringe el tiempo de estabilización. Si yo quiero un 5% y un determinado de sobrepaso y un determinado tiempo de estabilización, tengo que seleccionar los polos del lado izquierdo en esta zona sombreada. Listo. Esto es lo que quería discutir con ustedes el día de hoy. Les pido que por favor revisen estos conceptos, traten de revisar paso a paso el desarrollo de las ecuaciones, no se queden solamente con la teoría. Es muy interesante que verifiquen esto. Es posible que yo haya cometido algún error. Por favor, revísenlo en detalle y entiendan, tengan claro que finalmente lo que yo quiero es buscar una región en la cual ubicar los polos de tal forma que me cumplan unas restricciones en el tiempo, pero ubicándolos en el plano complejo. Muchas gracias, por favor revisen este material y nos vemos la próxima clase.